vamos a hacer una presentación sobre la crisis de reproducción social en el contexto del proceso de la Confederación de Luchas. Yo soy Sara Lafuente, estoy recientemente afiliada a CGT y bueno, llevo unos años haciendo cosas desde diferentes espacios feministas y trabajo en la universidad en algunos de estos temas. Lo que voy a presentar hoy aquí lo hemos titulado Crisis de reproducción social o caída del trampantojo y es en realidad poner en común algunas ideas que se han planteado desde los feminismos, desde diferentes lugares como desde Precarias la Deriva o diferentes pensadoras feministas a lo largo de los años. Y yo simplemente las estoy concentrando un poco aquí para pensar juntas sobre crisis de reproducción social, crisis de cuidados, conflicto capital-vida y esto que estamos hablando de sostenibilidad de la vida. Primero de todo quería hablar de por qué hablar de crisis y para eso he tirado un poco del diccionario, porque a veces cuando planteamos que hay una crisis de cuidados, una crisis reproductiva, una crisis de reproducción social, surge un poco la pregunta de ¿pero y qué pasa? ¿Que antes estábamos bien y ahora estamos entrando en crisis? Y no es eso, no es exactamente eso, no es que queramos volver a algo que había antes, pero es crisis en la acepción de situación mala o difícil y también en la acepción de un cambio profundo en un proceso o situación. Pero sobre todo, mirando las definiciones de crisis, nos parece que estamos hablando de una crisis en tanto intensificación brusca de síntomas de una enfermedad. Y en este sentido vemos claramente que la enfermedad es nuestro sistema socioeconómico, un capitalismo heteropatriarcal, racista y ecocida que estamos atacando muchas veces en sus síntomas, pero no estamos abordando como un abordaje directo o nos cuesta mucho llegar a un abordaje directo de la enfermedad. Entonces hablamos de crisis multidimensional, de crisis sistémica, en ese sentido de intensificación de los síntomas y de cambio profundo. Pero también es importante señalar que hablamos de crisis como oportunidad de cambio. Las crisis son también momentos en los que se abren ventanas de oportunidad de cambio y en ese sentido me parece importante abordar las crisis no tanto desde la desesperanza, sino como desde esta confederación de luchas, desde la ilusión de que podemos hacer algo con estas crisis que produzca algo mejor y algo nuevo. Hablamos además de crisis de reproducción social, lo hemos decidido nombrar como caída del trampantojo, también porque este sistema capitalista, heteropatriarcal, ecocida y racista es una gran ficción civilizatoria y nos ha hecho creer que funciona de una forma que realmente no funciona. Y en ese sentido hablamos de trampantojo en tanto trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es. El capitalismo nos hace ver cosas como que la producción existe, cuando ya hemos visto que la producción como tal no existe, nos hace ver que cosas como la conciliación nos van a salvar, cuando claramente no está resolviendo nuestros problemas. El capitalismo nos dice que el racismo o el machismo son cosas del pasado, que la esclavitud es precapitalista y todo esto, como veremos, son grandes ficciones que se están cayendo, ¿no? Que las crisis que habitamos son precisamente esa caída de esas grandes ficciones. Y en concreto, desde los feminismos llevamos años, décadas ya, tanto desde el sur global como desde el norte global, abordando las diferentes vertientes y los diferentes problemas asociados a lo que se llama crisis de reproducción social y crisis de cuidados. Y estamos se está señalando desde muchos sitios que la forma de abordar estas crisis está siendo generar parches que en general son individualizados, privatizados, feminizados, en muchas ocasiones también atravesados por ejes racistas, que no resuelven el problema que genera la crisis, sino que la reproducen y generan más estratificación reproductiva, más desigualdad, etcétera.
Entonces, en este marco, cada vez hablamos más de poner la vida en el centro, de poner los cuidados en el centro, y es verdad que tanto a nivel institucional como movimentístico en el Estado español, casi se ha convertido en un mantra esto de los cuidados en el centro o la vida en el centro, pero se queda un poco muchas veces en el eslogan. Y ojo, que no está mal que quede así en el subconsciente colectivo esta idea de la vida en el centro, pero sí nos parecía importante o interesante ir un poco más al detalle de qué queremos, cuáles son las ideas fuertes, porque las hay mucho pensamiento feminista acumulado, detrás de estas ideas de poner la vida en el centro o poner los cuidados en el centro, pero sobre todo la idea de la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Así que hoy vamos a ver algunos conceptos clave de la economía feminista y que se han construido desde la economía feminista y desde los activismos feministas, como decía, pues tanto desde grupos como Precarias la Deriva o el Eje de Precariedad, como personas como Amaya Pérez Orozco, Cristina Carrasco, Dolores Comas, etc. Yo he intentado coger algunas de estas ideas construidas entre muchas y las voy a presentar ahora, ¿vale? Hablamos de poner la vida en el centro precisamente para señalar, visibilizar que tenemos un sistema económico centrado que ha puesto el foco en la acumulación de capital y en el crecimiento económico. Pero ¿necesitamos realmente crecimiento para vivir bien? ¿Tendría sentido refocalizar el objetivo de nuestros sistemas socioeconómicos, focalizarlo en lograr bienestar para todas? Y en este para todas es fundamental. Bueno, estas son algunas de las cosas marco desde las que se parten, ¿no?, las preguntas. Pero antes de eso sería interesante pensar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y aquí es importante señalar cómo pues, la construcción del pensamiento económico clásico o más tradicional está centrado tanto en el trabajo asalariado como en la producción como en el crecimiento. Y está construido sobre grandes dualismos, binarismos jerarquizados. Entonces, por un lado, se plantea que hay dos esferas, la productiva y la reproductiva, y además se plantean como en una cierta jerarquía, ¿no? Y asociado a estos binarismos, también dentro de lo productivo se reconoce lo político, se reconoce lo económico, se plantea que se mueve por un egoísmo, que es el lugar del egoísmo, y es un entorno profundamente masculinizado. Y por otro lado, lo reproductivo se asocia más a la naturaleza, se asocia más a lo íntimo, es un ámbito, una esfera en la que se entiende que funciona por altruismo, por amor, por tradición, y es el ámbito de lo moral, de lo no politizado, ¿vale? Entonces, la economía clásica se construye un poco como en esas dos esferas que una es la politizada, una es la que es digna de análisis y la que merece como nuestras apuestas políticas, y la otra como forma parte de lo íntimo y de lo no politizado. Y además está caracterizado por ser el ámbito feminizado al que los hombres también acuden, pero para descansar, ¿no? Es el ámbito que se produce a través de las mujeres, pero para que sea un ámbito de descanso para los hombres. Y aquí es verdad que los economistas clásicos, que si miramos a Engels, a Marx, a Adam Smith, reconocen la importancia de la esfera reproductiva y le dan una importancia, aunque no le dedican demasiado análisis, no les parece importante y no les parece desde luego igual de politizable que la productiva, pero por lo menos sí que se reconoce. Lo que pasa es que según se ha ido solidificando el sistema capitalista, lo que se ha ido haciendo es olvidar cada vez más y negar cada vez más e invisibilizar cada vez más esa parte reproductiva. Y se ha ido construyendo una especie de caja negra que niega las bases sobre las que se construye el capitalismo. Una de ellas sería lo reproductivo, pero no es la única. Entonces, según han ido pasando las décadas, los siglos del asentamiento del sistema capitalista tal y como lo tenemos ahora, se han ido modificando las formas de generar esa caja negra, pero se ha ido asentando esa caja negra que hace
que no veamos las bases, que no podamos ver, que se oculten las bases sobre las que se sostiene el capitalismo. Y en ese sentido, señalar tres bases fundamentales, una que la veréis, se discutirá en más detalle con las compas de Ecologistas en Acción, es el contexto planeta de recursos limitados, que es un subsistema cerrado y el capitalismo se plantea como con posibilidad de crecimiento ilimitado, pero esto es claramente imposible porque tiene lugar en un contexto que es limitado, ¿no? Son los recursos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Y esta base muchas veces se invisibiliza a la hora de construir discurso o crítica económica, ¿no? A la hora de generar el discurso mainstream del capitalismo, ¿no? La segunda base que se oculta, y aquí es verdad que desde las izquierdas hemos tendido a tirar mucho el pensamiento marxista y nos habría ido mejor si hubiésemos dedicado también más tiempo a pensar en autores como Du Bois. El capitalismo se asienta en el trabajo esclavo, se asienta en el trabajo esclavo desde el principio, ¿no? Todas estas cosas de los dualismos que estamos viendo vienen desde la modernidad, pero también en la actualidad, ¿no? O sea, el capitalismo en sus inicios depende totalmente del trabajo esclavo, de las colonias, etcétera, y en la actualidad muchísimas de las cosas que utilizamos, muchísimas de los productos con los que sigue adelante el capitalismo y de los que dependen de trabajo esclavo o semiesclavo o en gran condiciones de precariedad en otros lugares del mundo o etcétera, ¿no? Entonces el capitalismo depende de eso, se plantea como que eso es independiente y como que es casi precapitalista, pero es claramente algo en lo que se basa el capitalismo y el propio sistema. Y la tercera base en la que el capitalismo se sustenta pero que oculta sería todo el trabajo, energía vital o fuerza reproductiva que se pone al servicio de sostener y reproducir la vida y que es necesario porque estamos hablando de que la vida es vulnerable e interdependiente, ¿no? Entonces, si bien en el primer modelo de Fordista es el ideal de este trabajo, de esta energía vital, pues está al servicio de la reproducción social, estaba en la madre y esposa amantísima del modelo Fordista, que siempre ha sido una excepción, que ha sido más un ideal que una realidad, pero si bien este era el ideal en un momento dado, ahora hemos ido pasando a otros modelos, pero esa base de trabajo, de energía y de fuerza reproductiva o de energía vital que está puesta al servicio de reproducir y sostener la vida, que es vulnerable e interdependiente, en su cotidiano para que siga adelante, se sigue teniendo que dar. De esa imagen de la idea de la esposa y madre del Fordismo, hemos pasado a las dobles jornadas y hemos pasado a un sistema de estratificación reproductiva muy caracterizado por las cadenas globales de cuidado, ¿no? Donde además de estar sostenida esa reproducción por desigualdades de género entre hombres y mujeres, se introducen también desigualdades intragénero, entre mujeres que migran, entre mujeres que trabajan fuera de casa y dentro de casa, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la economía feminista se plantea algunos conceptos clave para entender pues todo este contexto de ese sistema socioeconómico y cómo se ha dado esa ocultación de estas bases sobre las que se sostiene el capitalismo. Y una idea clave, uno de los conceptos clave o de las imágenes clave que nos regala la economía feminista para entender este sistema socioeconómico es la idea del iceberg, ¿no? Que es como muy gráfica, que sería que hemos generado una visión de la economía, de lo económico y también de lo politizable, que solo ve como la punta del iceberg, que sería lo correspondiente a los mercados, al trabajo asalariado y a lo productivo, pero no estamos viendo ni desde los discursos más heterodoxos ni de los más ortodoxos, no estamos viendo toda la parte que hay debajo y que es necesaria para que esa partecita pequeña suba de la línea de flotación, ¿no? Y debajo de la producción, del trabajo asalariado y de los mercados
hay toda una necesaria tarea de reproducción y de sostenibilidad de la vida que está haciendo posible que esa puntita exista y que esa puntita salga, ¿no? Entonces estamos generando políticas y generando críticas al capitalismo mirando solo ahí abajo cuando hay que mirar toda la base sobre la que se sostiene. Entonces hablamos de trampantojo y de que el capitalismo se sostiene en grandes ficciones porque una de las principales ficciones es habernos creído que esa partecita de arriba era el todo, ¿no? Hay como una especie de juego en el que parece que esa parte pequeña, que es la que vemos y que es la que miramos, representa a todo lo importante y a todo lo que tenemos que prestar atención, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esto posible? ¿Cómo es posible que veamos sola esa parte? Bueno, pues porque todo este sistema se basa en un gran sistema de estratificación donde algunas vidas ocupan lugares más privilegiados y algunas vidas se salvan, se cuidan y se ven a costa de otras, de las vidas de otras personas y a costa de la vida colectiva y de la vida en su conjunto. Igual que veíamos que en los primeros, o sea, en algunos tratados más clásicos sobre el capitalismo se reconocía la parte de la reproducción, se planteaba que eran dos esferas, pero se reconocía la reproducción, había medidas como el salario familiar en las que también se hacía un poco cargo de esa parte de la reproducción, se sabía que era fundamental que la reproducción funcionase, aunque solo fuese para la reproducción de la mano de obra. Según se ha ido haciendo mayor la caja negra, según se ha ido ocultando más lo reproductivo, se ha ido también abandonando de alguna manera. El sueño del neoliberalismo, en cierto modo, podría verse como ese sumar y sumar y sumar cosas a esa parte visible, o sea, igual ir ampliando esa parte visible de los mercados, que esto se ve también con la financiarización, etcétera, cada vez más desapegado de las bases materiales, tanto reproductivas como de recursos naturales, etcétera. Casi se podría decir, volviendo a las metáforas o a las imágenes por si nos sirven, que hemos pasado, que el sueño del neoliberalismo sería casi una pirámide invertida, en la que todo se va sumando a lo productivo y se olvida las necesidades reproductivas y las necesidades de cuidados para sostener la vida. Pero evidentemente, pues una pirámide invertida se va a caer y un iceberg que se va abandonando la parte de abajo también se va a caer, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ahora que estamos viendo estertores, digamos, de este sistema y cada vez está más claro que no funciona, la pregunta un poco que entiendo que estamos planteando todas, cada una desde su punto para estas formaciones es cómo vamos a afrontar esta caída, ¿no? Entonces, también desde los activismos feministas, desde vinculados a la economía feminista, se plantea otro concepto clave que creemos que puede ser interesante para pensar cómo afrontar esta caída del trampantojo del capitalismo, ¿no? Y un concepto clave es lo que se llama conflicto capital-vida. Si bien Marx en su momento define muy claramente cómo en el capitalismo hay un conflicto intrínseco entre el capital y el trabajo, en un momento dado las feministas marxistas hicieron un replanteamiento fuerte para señalar que vale, que sí, que lo que planteaba Marx es claro, hay un conflicto entre el capital y el trabajo, pero hay que tener en cuenta todos los trabajos asalariados, los trabajos remunerados, los trabajos no remunerados que se dan en el hogar. Y es verdad que ya esta crítica esta ampliación desde el feminismo marxista era muy interesante porque permitía, tener más en cuenta todas esas diferentes partes visibilizadas e invisibilizadas del marco del sistema capitalista, pero en los últimos años se plantea desde algunos lugares que sería más correcto, más interesante hablar de conflicto capital-vida en el sentido de un conflicto entre la acumulación de capital
y la sostenibilidad de la vida, en parte para salir de los dualismos del pensamiento moderno que señalábamos antes, en relación a, bueno, pues esa centralidad del trabajo, y a ese dualismo entre la producción y la reproducción, que no vemos tan claro que sean como dos esferas, sino cómo podemos pensar fuera de ese dualismo que además es jerárquico, de esa forma de entender el mundo, y señalar más bien que lo que está pasando, que la acumulación de capital y la expansión del capitalismo, lo que está atacando es lo vivo, y las vidas, ¿no? Y ataca el conjunto ecosocial y también ataca una concepción colectiva de lo que es la vida. Y además vemos que se da de forma especialmente fuerte en los últimos años o décadas, un ataque a la vida que supone un conflicto sobre qué es la vida. Un conflicto de formas de entender la vida en la que consideramos que es clave defender el modo en el que nosotras entendemos la vida, en el que nosotras entendemos la vida como algo colectivo, como algo de todas, quizás más vinculado pues a las formas en las que entendemos la vida desde los activismos, a la forma en las que entendemos la vida como algo colectivo, como algo que cuidar todas juntas, que vemos pues en los centros sociales o que se ve en movimientos como el Black Lives Matter o en los movimientos en general sobre justicia reproductiva, ¿no? Como hay una pugna por qué es la vida y ahí desde los activismos, desde diferentes lugares críticos, creemos que tenemos una concepción de lo que es la vida que es potente en sí misma, pero que no podemos darla por hecho porque hay una forma diferente de entender la vida, que es la que está impulsando esta forma de capitalismo que tenemos actualmente, ¿no? Y en ese sentido, vemos que el capitalismo ataca y la lógica de la acumulación de capital ataca a la vida, y este ataque en la actualidad toma dos formas principales. Primero, un poco en relación a lo que veíamos antes, a través de la estratificación y la hipersegmentación social, y esto se ve en la construcción de vidas que valen y vidas que no valen nada, en haber construido un formato en el que las vidas que valen la pena ser rescatadas, las vidas que valen la pena ser lloradas, o las vidas que se cuidan, las vidas que representan, que se ven en ese trocito de arriba del iceberg, son más cuidadas que otras muchas vidas y se cuidan y se priorizan por encima de esas otras vidas, que se ponen al servicio de esas unas pocas vidas. Y esto se hace en relación a un montón de ejes de opresión y privilegio, pero sí que habría como un sujeto principal del privilegio, que sería ese hombre blanco, heterosexual, occidental, que está en esa cúspide, y a partir de ahí pues tanto las mujeres como las personas racializadas como tantos otros de ese uno, las personas que viven en el sur global, las personas que migran, las personas que, o sea, como todas esas otras de ese sujeto que es casi inalcanzable, se ven estratificadas en su propio respeto a lo que valen sus vidas, ¿no? Entonces ahí se ha generado como un proceso de diferenciación en qué vidas valen y qué vidas no valen, qué vidas se cuidan y qué vidas no se cuidan. Y no es que haya dos grandes grupos en los que haya unas vidas que cuentan y se cuidan y unas vidas que no valen nada, sino que hay como un continuo que hace que la estratificación sea muy compleja y que no sea tan fácil hacer una división y un cambio, ¿no? Pero sí que cada vez hay más vidas que se desechan, más vidas que no se cuidan, más vidas que no se están priorizando en este sistema socioeconómico, ¿no? Y ahí pues se habla de necropolítica, se habla de la mera vida, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos términos que necesitamos para entender estas formas en las que el capital está atacando a la vida hoy por hoy. Y en segundo lugar, la segunda forma en la que se está dando este ataque a la vida sería la mercantilización de la vida en sí y de lo vivo. Y esto se ve muy claramente con la expansión de las bioeconomías verdes y rojas, ¿no? Con todo el neoextractivismo de lo
de lo biológico, tanto el neoextractivismo como la mercantilización de partes del cuerpo o de procesos vitales, ¿no? Si bien en el fordismo había una mercantilización de la fuerza del trabajo, ahora cada vez vemos más formas de mercantilización de lo íntimo, de mercantilización de, más allá de la fuerza de trabajo, también se generan otras nuevas mercancías que se podrían llamar fuerza reproductiva o energía vital. Ahí ya hay un poco de lío en cómo llamarlo, pero hay una nueva mercantilización y una forma de entender lo vivo y la vida de una forma particular, ¿no? Entonces, estas serían dos formas principales que podemos diferenciar a la hora de señalar el ataque del capital a la vida, ¿no? Y bueno, desde estos dos conceptos, desde estas dos ideas de la economía feminista, de tanto del iceberg como del conflicto capital-vida, podemos mirar el conjunto socioeconómico y ver cómo se da esa crisis de reproducción social y esa crisis de cuidados en 4 ámbitos distintos, ¿no? La economía, el Estado, las redes comunitarias y los hogares. Y solo un poco pasar por encima de esas 4 ámbitos y cómo se da la crisis de reproducción social y la crisis de cuidados, cómo se reflejan esos 4 ámbitos. Por un lado vemos que la economía cada vez está más desconectada de sus bases materiales, la financiarización cada vez está más desconectada de, podríamos decir, lo real, se van creando ficciones y ficciones sobre ficciones que tienen consecuencias muy reales, pero que es verdad que estamos hablando constantemente de aparatos ficcionales que se han hecho para directamente solo la acumulación de capital. Esto lo vemos en nuestras vidas muy claramente a través de la hiperpresencia, por ejemplo, de los fondos de inversión en la vivienda, pero también en las clínicas privadas de salud, de atención a la salud, que también, por ejemplo, en las clínicas de reproducción asistida han entrado todos los fondos de inversión, en la sanidad privada están entrando también los fondos de inversión. O sea, esto es una forma de ataque directo vinculada a la financiarización y al ataque de la acumulación, cómo se pone al servicio de la acumulación del capital cosas fundamentales para la vida, ¿no? Lo vemos también con las farmacéuticas, con la industria farmacéutica, con la entrada de recursos naturales en bolsa, etc. Entonces, por un lado vemos una economía cada vez más desligada de las bases y cada vez más exacerbada esa lucha por la acumulación de un capital, cada vez más etéreo. Y por otro lado, vemos un cambio brutal en el papel del Estado. Un escoramiento cada vez más fuerte del Estado a asegurar la acumulación de capital y a absorber los riesgos del capital, ¿no? Esto, si bien en el rol que había en el keynesianismo y el papel que se le ponía al estado del bienestar era básicamente mitigar el conflicto capital-vida, y es verdad que al no denominarse así también, en cierto modo, era una forma de defender ese modelo en el que solo se ve la producción y donde se centra el crecimiento económico. O sea, no decimos que el estado de bienestar fuese la solución, pero sí tenía algunos elementos que ayudaban a mitigar ese conflicto del capital contra la vida. Este papel del Estado cada vez decrece más, cada vez es más pequeño. Aquí el neoliberalismo ha tenido un papel fortísimo en decrecer esa parte del Estado, pero para nada en decrecer el Estado en sí. El Estado aumenta muchísimo precisamente para garantizar la acumulación de capital del sector privado y para cubrir los riesgos del capital. Los riesgos que toma el capital los está absorbiendo y los está cubriendo el propio Estado, ¿no? Entonces hay un cambio del papel del Estado que no desaparece para nada, se hace igual o más fuerte, pero decrece en esa parte de mitigar el conflicto capital-vida y aumenta en la parte de apoyar el sector privado y de defender unas vidas a costa de otras. Y esto se ve muy claramente en la ultramilitarización de las fronteras, pero también se ve en los rescates a los bancos, ¿no? A la par que la economía y el Estado se redefinen de esta forma, las redes comunitarias cada vez tienen menos espacio y volvemos a los fondos de inversión y el problema de la vivienda, ¿no? Las ciudades van cambiando, las ciudades cada vez están más atomizadas
cada vez hay menos espacios para las redes comunitarias, para los espacios de esa vida que defendemos desde algunos espacios. Y esta parte que también servía para mitigar ese conflicto capital-vida cada vez va desapareciendo más. Desde la economía feminista que se dice, que es precisamente en los hogares donde se absorbe el conflicto. Pero también son hogares que se han transformado muchísimo, como veíamos antes, ¿no? Del modelo este que era ideal y que no se daba para nada en todas las clases sociales, del Fordismo, de las madres y esposas, pues se ha ido cambiando y cada vez se pretende que haya más mujeres en lo productivo. Se ha dado un cambio fuerte, aunque siempre ha habido muchas mujeres trabajando en lo productivo, en las últimas décadas muchas más mujeres han entrado en el ámbito de lo productivo y se ha dado un movimiento masivo de eso, de fuerzas, de tiempos, de la parte baja del iceberg hacia la parte alta, hacia lo productivo, pero no ha habido un movimiento para nada de la misma magnitud, ni de por parte de los hombres, ni por parte del Estado, casi al contrario, ni por parte del sector privado para sostener lo reproductivo. O sea, lo suyo para equilibrarlo habría sido un movimiento similar y ese movimiento no se ha dado. Con lo cual, lo reproductivo entra de alguna forma en crisis, se mantiene in extremis, se salva, porque si no se salva, como dicen las compañeras de territorio doméstico, el mundo se pararía si no se estuviese sosteniendo, pero se sostiene en una clave, de nuevo, de estratificación muy fuerte, reproduciendo cada vez más desigualdad y generando, por ejemplo, las cadenas globales de cuidados, ¿no? En los que muchas veces mujeres mayoritariamente migrantes están haciendo un montón de trabajos de cuidados que permiten a algunas mujeres algunas otras mujeres salir al mercado de trabajo y va generando una estratificación reproductiva en la que las que están cuidando más tienen menos acceso a ser cuidadas. También vemos que hay una transformación brutal en los propios hogares, una transformación brutal en las propias formas de reproducción, no solo social, sino también reproducción en sí misma. Y en el caso del Estado español se ve también que hay cada vez, las mujeres cada vez tienen menos hijos, pero que podría estar muy bien si partiese del deseo, pero sobre todo vemos que las mujeres tienen muchos menos hijos de los que desean y mucho más tarde. Y esto precisamente es una muestra muy clara de esa tensión, de ese conflicto que está absorbiendo los hogares y que intenta resolverse y ya pues al final se acaban teniendo los hijos, pero como parte de una tensión que no está resuelta, absorbiendo el conflicto y cargándose mucho sobre los hombros de las mujeres, sobre los hombros de las mujeres que están resolviendo sus hogares, como sobre los hombros de las mujeres que están resolviendo los hogares de otras a través del empleo de hogar y de las cadenas globales de cuidados. Y volvemos a la idea de la crisis como una exacerbación de los síntomas de una enfermedad. Evidentemente, es un sistema enfermo el que sostiene generando tantísima presión sobre los hogares y tantísima presión sobre las mujeres y encima reproduciendo formatos que lo que hacen es ampliar cada vez más la estratificación reproductiva y poner cada vez más presión en unas vidas para salvar otras, ¿no? En este contexto fuerte en el que como ya han comentado los compañeros de Ecologistas en Acción, las compas de Ecologistas en Acción, estamos viviendo el capitaloceno y autoras como Donna Haraway nos plantean que lo que tenemos que hacer es hacerlo lo más corto posible. También se habla de que estamos en un contexto de gran titubeo colectivo. Y en ese momento de gran titubeo en el que realmente estamos muy desorientadas, estamos bastante perdidas y poco a poco vamos teniendo cada vez más conciencia de ese trampantojo, de esa ficción civilizatoria que ha sido el capitalismo y que es el capitalismo, que es la idea de poner el crecimiento económico porque sí en el centro, es donde viene la propuesta de pensar desde la sostenibilidad de la vida. Si ponemos la sostenibilidad de la vida en el centro, pensando que es la vida de todas y pensando que tiene que ser una forma
entender la vida, pues eso, como se entiende desde la justicia reproductiva, como se entiende desde todas esas posiciones que intentamos construir en la que todas valemos lo mismo, desde esa idea de que todas debemos acceder al mismo nivel de bienestar, desde esa idea de universalidad, pero desde una creencia fuerte en la diversidad y en el reconocimiento de la diversidad, como el que hemos ido acumulando desde hace tantos años en el feminismo, desde esa escucha clara a la interseccionalidad y a la importancia de la singularidad, es desde donde se plantea que se pueden construir alternativas, ¿no? Y bueno, esas dos ideas de universalidad y singularidad, universalidad e importancia de la diversidad, es desde las que creemos que poner una forma de entender la vida colectiva en el centro puede generarnos algún tipo de respuestas a la crisis de reproducción social, a la crisis de cuidados y como vinculado a ellas, a la crisis reproductiva y a la crisis sistémica que estamos viviendo y abordando desde diferentes lugares.